Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Santo eres. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lo leemos así con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Santo. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Mira esta responsabilidad que tengo, Señor, de hablar acerca de tu palabra. Te pido, Señor, que pongas en mi boca, Señor, en mis labios, palabra edificante a la iglesia, Santo Señor. eres, Señor. Y yo me encargaré, Padre, de darte toda la gloria a ti, Señor, porque es toda tuya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres. En el día de hoy les quiero hablar bajo el tema: Él da en abundancia. Amén. Él da en abundancia. Gloria a Dios. Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, es imposible no notar o recordar uno de los capítulos más utilizados por los cristianos, sobre todo ese capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Que lo saben hasta de memoria. ¿Verdad? Amén. Sí. Gloria a Dios. Pero quiero en este día centrarme un poco más en el versículo 19. Ese que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Porque Dios. Dios lo que da, lo da en abundancia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esto nos hace pensar cuando leemos este versículo y entender que Dios suplirá todo lo que os falte. Es que Dios va a cubrir todas las necesidades de todo lo que nosotros, claro está, necesitemos. ¿Y cómo Él lo va a suplir? Pues como dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que podemos entender que Él pues dará abundantemente a todos y cubrirá nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. ¿Cuántos creen que Dios da en abundancia? Amén. Yo lo creo. Aleluya. Dios da en abundancia. Pero Dios da en abundancia y trabaja con nosotros. Él trabaja contigo. Santo. Dios da en abundancia a pesar de la necesidad, gloria a Dios, y a pesar de la mala situación. Y Dios da en abundancia, aunque todo lo que nosotros vea presente un panorama imposible. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero quiero centrarme en este día, específicamente en ese punto en el cual es: Dios da en abundancia, pero Él trabaja contigo. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es por eso que los invito a pasar un momento por el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer una historia muy interesante que nos presenta la Biblia, el cual se encuentra en el capítulo 17 de Primera de Reyes, del versículo 8 hasta el versículo 16. Y esta también es una historia bíblica que muchos de nosotros conocemos, por lo cual al leerla la vamos a encontrar familiar. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Y quiero que vayan conmigo. Dice: vino luego a él palabra de Jehová, y este es el profeta Elías, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Hablando de lo que él vive. Aleluya. Es que esta palabra solamente de leerla nos infunde fe. Gloria a Es Dios. así de sencillo. Gloria a Dios. No hay que darle mucha vuelta. Pero aún así hay que hablar un poco acerca de ella, gloria a Dios, para explicar ciertos puntos, gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Vive Dios. Vive Dios, aleluya. Tenemos que entender algo acerca de las bendiciones de Dios. Porque aquí lo que nos habla es acerca de una bendición hermosa que Dios hizo. Donde una mujer, gloria a Dios, que no tenía casi nada, obedeció a la palabra del Señor a través de Elías y recibió una bendición grande. Tenemos que entender entonces algo acerca de la bendición, es que Dios bendice a quien Él quiera y cuando Él quiera. Alabado sea el nombre de Dios. Esta es una de las partes de la bendición de Dios que más a nosotros nos hace chocar. Alabado ¿Cuánto Dios. alaban el nombre de Dios? Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos acerca de la bendición de Dios. Porque Dios bendice a quien Él quiere y cuando Él quiere. Gloria a Dios. Por eso nosotros nos tenemos que alegrar cuando alguien es bendecido. Amén. No importa que sea nuestro amigo, no importa que sea nuestro compañero de trabajo, no importa que sea el vecino, no importa el que sea, a quien Dios bendiga, usted tiene que alegrarse y contentarse con la bendición que Dios está depositando sobre la vida de esa persona. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque nosotros pensamos que hay muchas personas que muchas veces reciben bendición pero no se las merecen. Pero ¿qué sucede? Que Dios bendice a quien Él quiere bendecir Así es, y gloria cuando a Él Dios. quiere bendecirlo. Alabado Dios. Y es por eso que nosotros chocamos con nosotros mismos y sabemos que hay quienes han recibido bendición pero realmente no se merecen esa bendición. Pero ya entonces es responsabilidad de la persona el poder entender que Dios le está bendiciendo y ser agradecido con Dios por lo que Dios está dando y depositando sobre su vida. Amén. Santo eres Jehová. Y a nosotros nos toca entender que Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Así es, gloria a Dios. Aunque hay personas que literalmente no se lo merezcan. Gloria a Dios. Pero Dios es así. Porque Dios es misericordioso. Amén, mi alma. Él hace llover en el desierto. Él hace que el agua brote de la peña. Él hace que las aguas se separen para que el pueblo camine en seco. Aleluya. Él levanta columna de fuego de noche para que el pueblo vea el caminar y columna de nube de día para que el pueblo sea cobijado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él hace como Él quiere y nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que Él obra con unos propósitos. Santo.
Y hablando de propósitos precisamente, esta es la otra parte de la bendición de Dios que a veces pues también se nos hace un poquito difícil comprender, que es que Dios nos bendice, pero condiciona en muchas ocasiones esas bendiciones. Mi alma te adora. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿por qué Dios condiciona en muchas ocasiones las bendiciones que nos da? Dios condiciona en muchas ocasiones las bendiciones que nos da para provocar en nosotros un mayor resultado de vida espiritual ante Él. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús. Él siempre va a trabajar con nosotros de manera de que de nosotros salga algo mejor. Dice la palabra del Señor que el alfarero está a la rueca, ¿verdad? A la rueda, afanosamente que trabajando el barro. ¿Para qué? Para que de ahí, de ese barro, salga una vasija, la cual Él pueda depositar sobre ella y no se pierda lo que deposite ahí adentro. Por lo tanto, las bendiciones de Dios en muchas ocasiones se condicionan a ciertas cosas que van a ocurrir en nuestra vida. Y nosotros le preguntamos a Dios, Dios mío, pero ¿por qué haces esto conmigo? Porque Dios está intentando sacar algo mayor de ti. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya, santo. Todo esto hasta que seamos de la grada de Dios. Amén. Bueno, yo soy buena persona, me comporto bien, trato bien a los vecinos, trato bien a mis amigos, trato bien a las personas que tengo de frente. Pero aún así, a Dios le place trabajar con nosotros para que algo mayor nazca en nosotros. Y todo para que sea conforme a su agrado. Amén. Oh, gloria a Dios. Es por eso que cuando vamos a esta historia de la palabra del Señor y vemos esta situación, vemos que primero quien mata a Elías es Dios. Y le dice, ve a Sarepta. Y allí hay una mujer viuda y ella te va a sustentar. Gloria a Y Dios. cuando nosotros pensamos, gloria a Dios, en que un hombre iba a depender de una mujer que era viuda, alabado sea el nombre de Dios, nosotros pensamos, pero ¿cómo es posible que una mujer estando en esa condición de ser viuda iba entonces a sostener a una persona que no era de su familia, que no le conocía? Alabado Y Dios. cuando seguimos leyendo vemos que la palabra del Señor dice que estaba esta viuda aquí recogiendo una leña. Amén. ¿Por qué? Porque le quedaba poca harina, le quedaba poco aceite y iba a cocinar lo que le quedaba. Ahora se nos puede decir. Amén. Santo. ¿Cómo entonces nosotros podemos comprender cómo es que Dios hace las cosas? Alabado ¡Aleluya! Dios, santo. Aleluya. Póngase a analizar un poco. Oh, gloria a Dios. Alabado a Dios, santo. Póngase a pensar cómo Dios hace las cosas. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que Dios mandara a Elías a ir a donde una mujer viuda que no tenía los recursos suficientes para ella y para su hijo para que sustentara a Elías? ¿No podía mejor Dios mandar a Elías, gloria a Dios, a la corte del rey, donde había abundancia, donde había comida abundante, donde había aceite abundante, donde había harina abundante, sino que la mandó a donde había una necesidad? Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este evangelio, hermanos, este evangelio que nosotros vivimos, Santo. Vive precisamente Dios. se Aleluya. sostiene de la mano de los pobres, de la mano de los necesitados, de la mano de aquellos que tienen condiciones, de la mano de aquellos que necesitan. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que a esos vino Dios. Amén. Alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A todo aquel que tenía una necesidad, gloria a Dios, a traer el evangelio, las buenas nuevas de salvación a quienes, al necesitado, al hambriento, al pobre, al que tenía necesidad, al enfermo, gloria a Dios, aleluya. Y este evangelio se sostiene precisamente de eso, gloria a Dios. Alabado Dios. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Porque Dios ve en ti y en mí lo que el hombre no puede ver. Alaba lo que él vive. Santo eres, Oh, Señor. gloria a Dios, aleluya. Alma mía. ¡Vive Jehová! Poderoso Jehová. Alabado
Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma te adora, mi Santo Dios. eres, Señor. Santo Una eres. persona que estaba con pocos recursos. Y Dios la mandó, Dios mandó a Elías allí a ir a esa persona con pocos recursos para que esa persona que tenía pocos recursos sustentara al hombre de Dios. Santo, Gloria a aleluya, Jesús. gloria. Oh, gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Mi alma te adora y te alaba. ¿Y tú sabes qué? Santo. Elías se le acercó, gloria a Dios, y le dice, tráeme agua en un vaso. Gloria a Dios. Hay un refrán por ahí que dice que a nadie se le niega un vaso de agua, ¿verdad? Está accesible un vaso de agua. Aleluya. No se le niega a nadie. Santo el Rey, aleluya. Y por lo regular no cuesta nada. Digo, que en este país el agua tiene su valor. Poder ¿Verdad? de Dios. Gloria a Dios. Santo Pero Jehová. entonces, esta mujer, digo, me está pidiendo un vaso de agua, voy a darle un vaso de agua. Pero cuando iba a mitad de camino, podemos ver que a mitad de camino, pero mira, gloria a Dios, aleluya, vuelve a ir allá otra vez. Pero tráeme un bocado de algo que yo pueda comer. Gloria a Dios, aleluya. Y aquella mujer le contestó, vive tu Dios. Aleluya. Santo. Vive tu Dios. Que yo estaba recogiendo una leñita ahí. Santo, aleluya. Y iba ahora para dentro de la casa porque tenía un poquito de harina y un chispito de aceite y con eso yo iba a hacer algo de comer y le iba a dar a mi hijo y me iba a comer un poco yo y nos íbamos a tirar a morir. Me voy a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que aquella mujer se veía que estaba en una condición que se encontraba mal, no solamente de sus recursos, sino que también emocionalmente estaba mal. Gloria a mi Dios. Había perdido su fe, Santo eres. había perdido todo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te adora. Hoy en día se habla mucho acerca de la mujer empoderada. Yo creo mucho en la mujer empoderada. Seguro que sí. Tienen el Aleluya. mismo derecho que el varón. Aunque mucho la sociedad le ha aplastado, gloria a Dios. Y no entiendo por qué razón, gloria a Dios. Porque la mujer es lo más lindo que hizo Dios. Amén. Vive Santo Dios. Señor, aleluya. Algunos hombres tienen esa tendencia a sentir que si alguna mujer crece, como que no, espérate, que hay que cortarle el vuelo porque va a ser más importante que yo. Gloria a Dios. Y aunque yo creo en eso del empoderamiento de la mujer, hay que entender también que cuando una mujer está casada y pierde a su marido, parte importante de su casa se va. Amén, así es. Aleluya. ¿Por qué? Santo. Hoy en día las mujeres trabajan y se esfuerzan mucho, gloria a Dios, pero no todas. Hay muchas que son amas de casa, gloria a Dios. Y eso también es un trabajo, créanme. Yo estuve en casa aproximadamente unos 5 años, pero no conseguía trabajo a pesar que había entrevistas y me entrevistaba aquí, me entrevistaba allá, no me daban trabajo en ningún lado. Iba bien vestido, hasta con corbata iba, ni caso me hacían. Gloria a Dios, santo. Eso que yo creo que sí que hay gente bueno, que esa desdicha, ¿verdad? En una ocasión, en una semana hice, yo creo que fueron 5 entrevistas, ni una de ellas me llamó. Hoy le damos gracias a Dios porque estamos trabajando. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero fue mucho tiempo. Pero, ¿qué les quiero decir? Que mientras yo estaba en mi casa, gloria a Dios, yo tenía que lavar las ventanas, yo tenía que también fregar, ayudar a cocinar y hacer bien, hermano, no es fácil. No es fácil. A veces uno piensa que si no, esto no es fácil. Arranque por un lado barriendo, termina en otra esquina y vuelve a arrancar otra vez, agarra el mapa y sigue mapeando y moviendo muebles y moviendo camas para ir para allá, termina reventado, cansadísimo, igual que si estuviera trabajando en cualquier otro sitio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿Y qué les digo yo? Que cuando el marido, gloria a Dios, deja a la mujer por estas razones de viudez, gloria a Dios, digo, por cualquier otra razón, y esa mujer se queda sola, gloria a Dios, dependiendo, ¿sabrá Dios de qué? Si trabaja o no trabaja, ahí fajándose, gloria a Dios, esa mujer está en una desventaja.
Alabado sea el nombre del Señor. Y la que nos presenta la Biblia aquí estaba en una desventaja. Gloria a Dios. Santo. No tenía nada, gloria a Dios. Solo le quedaba a su hijo, gloria a Dios. Y cuando Elías viene, dame de agua y dame de comer, vive tu Dios. Es que se vive tu Dios, yo lo siento como que el hijo que tú te crees. ¿Qué es lo que tú piensas? Gloria a Si yo a ti no te conozco, yo te puedo dar el vaso de agua, pero me estás pidiendo también comida. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Vive Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Pero a pesar de eso, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aquel hombre le dijo, dame. Hay que resumirlo esa palabra. Dame. Dame. En muchas ocasiones de nuestra vida, cuando más abajo estamos, el Señor nos dice, dame. Gloria a Y Dios. chocamos con nosotros mismos. Vive Porque, Dios, santo. Señor, en esta condición, ¿qué yo te voy a dar? Santo. Alabado sea el nombre del Mi Señor. alma te adora. ¿Qué no te puedo ofrecer? Gloria a Dios, porque estando en un estado, hermanos, en un estado donde faltan recursos, donde falta para poder jalar, para poder defenderse, es cuando más nosotros mental y emocionalmente nos sentimos atacados. Y que alguien nos diga, dame, nos pesa. No porque no tengamos un corazón dadivoso, no porque no querramos dar, es porque ¿de dónde vamos a dar si no hay para dar? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Poderoso. Hay gente que a pesar de las pruebas mantiene un buen ánimo. Pero los podemos contar con las manos y a veces nos sobran dedos. Santo, aleluya. Eso es así. Pero las hay. Hay gente, yo conozco muchos hermanos, lo digo, que están en la prueba y en el momento de prueba están gozosos. Y están allá pagando la luz y están gozosos. Y están pagando el agua, están gozosos. Y están pagando los préstamos y los otros y todo lo que deben y gozosos. Aleluya. Yo conozco otros también que cuando están en el problema, en la necesidad, pues usted sabe, bueno, no llegan al punto de maldecir o de hablar malo ni nada de esto, pero usted lo ve en un momento como enojado, como furioso, como que y se entiende porque somos humanos. Vive Jesús. Gloria a Dios. Y no todos tenemos la misma capacidad. Mi alma te adora. Oh, gloria a Dios. Vive Dios. Sin embargo, la palabra del Señor Aleluya. nos dice que Elías le dijo a aquella mujer, hazlo, hazlo, porque dice el Señor que no va a escasear ni la harina ni el aceite. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquella mujer fue obediente a pesar de que no quería hacer lo que le estaban diciendo. Santo. Ah, ¿te entiende por qué las bendiciones de Dios muchas veces están condicionadas? ¿Por qué las bendiciones de Dios están condicionadas? No es todo el tiempo, pero muchas veces las bendiciones de Dios están condicionadas. Gloria a Alabado Dios. sea el nombre del Señor. La obediencia a Dios es algo que debemos practicar, aunque nosotros no entendamos por qué Dios nos pide que hagamos X o Y cosa. Santo Aleluya. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Vive El Señor Jehová. nos pide que hagamos cosas, aunque nosotros no entendamos por qué las tenemos que hacer. Amén. Aunque nosotros choquemos con nosotros mismos y digamos, Dios mío, pero ¿por qué tú me estás pidiendo que yo haga esto? Alabado sea el nombre del Señor. Porque con todo esto le demostramos a Dios que estamos capacitados para recibir lo que Él ya tiene preparado para depositar en nosotros. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando venimos a los caminos de Dios, lo primero que Dios hace con nosotros es darnos, que nos da la marca de su Espíritu Santo. Amén. Su palabra lo dice, Aleluya. porque ustedes fueron Gloria. sellados con el sello del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por lo cual, el Señor nos dice a nosotros, ya tú eres mi hijo. Amén. Yo te he cambiado el nombre. Gloria. Ahora tú eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jehová. Pero ese es solamente el principio. Y como
de la llenura. No es la llenura, son múltiples llenuras, porque nosotros constantemente necesitamos ser llenados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Constantemente necesitamos llenura. La llenura, gloria a Dios, aleluya. Por eso venimos a la casa del Señor. Gloria a Santo. Dios. Por eso sacamos tiempo aparte nosotros en nuestro hogar y oramos. Por eso sacamos el tiempito y leemos la Biblia. Porque necesitamos constantemente llenura de las cosas de Dios para poder vivir y mantenernos a la altura que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos. Tenemos que mantenernos llenándonos constantemente de su presencia. Amén. Poderosa mi Dios. Y Dios nos pide cosas, somos sus hijos, y nosotros chocamos con las cosas que Dios nos pide. Sin embargo, si somos obedientes a Dios, vemos entonces que el Señor hace cosas grandes en nuestra vida. Amén. Ella obedeció a pesar de su necesidad, y dio a pesar de que casi no tenía nada. Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, aleluya. Y Dios la bendijo. Amén. Aleluya. Y Dios la bendijo, hermanos. Aleluya. Hay otra cosa acerca de la bendición, es el tiempo de la bendición, hermanos. El tiempo de la bendición no lo determinamos nosotros. El tiempo de la bendición lo determina Dios. Aleluya. A pesar de las situaciones de la vida, a pesar de cómo está el sistema, tanto de gobierno como económico, si Dios dice que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Así Amén. es. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Tú solamente tienes que creer que Él te ha hablado y te ha dicho que te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo. Otra cosa que tenemos que entender, que las bendiciones de Dios, gloria a Dios, no solamente son materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendice materialmente, claro que sí, yo lo creo, y yo creo que Dios bendice y tiene bendición grande económica y material para los suyos, yo lo creo. Pero la mayor bendición que puede recibir el ser humano viene de arriba. Aleluya. Santo eres Jehová. Porque el dinero perece, Aleluya. los vehículos se dañan, gloria a Dios, y el dinero no compra tampoco la salud. Por eso es que vemos que muchas veces Dios nos bendice y dice, pero ¿cómo Dios me ha bendecido? Yo tengo una enfermedad que me está azotando, que me tiene loco. Pero si otra persona hubiese tenido esa enfermedad hace 2 o 3 años, que ya se hubiera liquidado, y tú llevas 10, 15 o 20 años y estás todavía dando cantazos, ¿y cómo es eso posible? Gloria a Dios. Porque mi dieta llevamos. Alaba lo que vive. Aleluya. Porque hay un Dios que está cuidando de ti. Amén. Oh, gloria a Dios. Y su bendición ha puesto sobre ti. Gloria a Dios. Porque a pesar de la enfermedad, Él se va a glorificar en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y puedes tener la bendición de que Dios te sane en el momento, sí. Pero a veces Dios permite que esas cosas estén con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Él sea el que se glorifique. La palabra del Señor habla acerca de Pablo, que Pablo tenía un problema, gloria a Dios, ¿de qué? De ceguera en su vista, en sus ojos, le molestaba y le decía al Señor, Señor, quítame esto. Y él decía, pero el Señor lo que me dice es, bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Jehová. Así que tenemos que entender que el tiempo de la bendición lo determina Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Y cómo nosotros podemos ver que esto es real? Bueno, cuando vamos a ese mismo capítulo, el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 1, mire esto lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, que estaban en un momento de escasez. Amén. ¡Vive Jehová! Ay, si era escasez de lluvia, pues eso no es un problema, eso es un problema grandísimo. Sí, Amén. gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si falta la lluvia,
no cae la lluvia sobre el suelo, ese suelo no se nutre, las plantas no crecen bien, las plantas no dan su fruto y hay que escasez y hambre. Amén. Amén. Mi alma. Alaba lo que él vive. Gloria a ¡Vive Dios. Así Jehová! que tú te puedes imaginar entonces por qué aquella viuda se sentía como se sentía. El calor que hace, que no cae lluvia, que no hay rocío, que, gloria a Dios, las plantas no pueden dar para yo tener el trigo, gloria a Dios, la harina, que no hay agua para que caiga sobre el árbol del olivo para poder sacar, gloria a Dios, el fruto y el aceite del olivo. Y este hombre me está pidiendo que le dé lo poquito que me queda. Gloria a Amén. Dios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Tiempo de escasez. Amén. Pero en tiempo de escasez, el Señor dijo, yo voy a bendecirte. Amén. Gloria a Dios, si eres obediente. Aleluya. Y no va a escasear la harina. Y no va a escasear el aceite. ¡Santo! Gloria a Dios, aleluya. Y algo muy precioso, gloria a Dios, es que el tiempo de la bendición también, gloria a Dios, Mi alma te adora, Señor. tiene un tiempo. Gloria a Jesús. Santo. ¿Por qué? Porque cuando vamos al capítulo 18, cuando vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 1, mire lo que dice. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es decir, que desde el capítulo 17, versículo 1, cuando el Señor le habló acá por boca de Elías, no va a llover hasta el capítulo 18, versículo 1, cuando el Señor le habló acá nuevamente por boca de Elías, ahora yo voy a hacer llover. Pasaron 3 años. Gloria a Dios. ¡Vive Jehová! Y ahora, cuando tú lees, gloria a Dios, aleluya, Aleluya. en el versículo, gloria a Dios, número 14 dice, porque Jehová Dios ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Es decir, que esta mujer estuvo recibiendo bendición de harina y aceite durante 3 años sin cesar. Amén. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la bendición de Dios también tiene un tiempo. Amén. Santo eres, Tiene un tiempo. Señor. Aleluya. Por eso que hay gente, gloria a Dios, hay mucha gente, gloria a Dios, que durante este tiempo recibieron desempleo, recibieron púa, recibieron de todo. Pero tú sabes qué, muchos de ellos se fueron a comprar motoritas, Fortran, etcétera, etcétera, un montón de cosas, gloria a Dios, que no son esenciales para su vida, ni para sus familias. Amén. Y cuando llegue el momento en que las cosas flaqueen, que la economía dé un bajón, entonces ese dinerito que gastaron en motorita, en Fortran y en cosas que no son esenciales, les va a hacer falta para su familia. Gloria a Jesús. Y ya la motorita no va a valer lo mismo que antes, ni el Fortran tampoco va a valer lo mismo que antes. Alabamos el nombre del Señor. Digo, tú puedes hacer lo que tú quieras con lo que es tuyo. Santo eres Jehová. Tú puedes hacer con lo que tú quieras, con lo que es tuyo. Pero si Dios te ha dado a ti sabiduría y entendimiento, tienes que entender que la bendición de Dios tiene un tiempo. Y ese tiempo tienes que aprovecharlo. Amén. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Tienes que aprovechar el tiempo de la bendición, porque si la viuda le hubiera dicho a Elías, ¿tú sabes qué? Para ti no hay agua, ni para ti hay pan. La bendición de Dios se iba a ir de su casa. Gloria a Santo Dios. eres. No iba a recibir esa bendición, gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Y esta mujer tenía un problema grande de fe, grandísimo. ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué la importancia de que Dios trabaje con nosotros para recibir abundancia? Tenemos que primero estar preparados para recibir esa abundancia de Dios. Amén. Y Dios tiene que trabajar con nuestra fe y con nuestra forma de ser para poder recibir y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aleluya.
Porque aunque el Señor le dio a esta mujer de la harina y del aceite que no escasearon durante 3 años, aún esta mujer tenía un problema de fe. Cuando usted lee más abajo en ese mismo capítulo 17, la palabra del Señor dice que el hijo de esta mujer entró en una enfermedad. Se enfermó de la noche a la mañana. Pero ahí estaba el hombre de Dios y Dios obró en ese momento. Dice la palabra del Señor que Elías oró por este joven y Dios le sanó, le restauró. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo interesante es, gloria a Dios, aleluya, que aquella mujer, gloria a Dios, entonces, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24, que entonces cuando ocurrió este milagro, gloria a Dios, fue que aquella mujer reconoció y entonces dijo, ahora reconozco que eres hombre de Dios. Aleluya, santo. Ahora reconozco, alabado sea el nombre del Señor. Le costó que el Señor tuviera que dejar que su hijo se enfermara para que ella pudiera reconocer y su fe se acrecentara. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Dios tiene que trabajar con nosotros. ¡Vive Jehová! Amén. Santo eres Jehová. Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Porque muchos de nosotros, al igual que esta mujer, en muchas ocasiones tenemos problemas de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero terminar con un versículo que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 84, versículo 11, que dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que en integridad andan. Crea en Dios y Él le dará abundantemente. Nos ponemos de pie, hermanos. Oramos. Poderoso Dios, mi alma. ¡Vive Jehová! Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Te Aleluya. damos gloria y honra, Señor, porque es toda tuya. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, de predicar esta palabra, Señor. Gracias.